Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Giovanna. Bien, voy a compartir documento. ¿Tienen pantalla? Sí, Lice. Sí, Lice, se ve. Sí, lice. Bien. Entonces, habíamos quedado en tipos de informes. Pero es importante todavía recordar que normativa, la emisión es decir, la emisión y evaluación de los informes de auditoría interna. Y esto está regulado básicamente con aquello que hemos estudiado ya, la ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales. Habíamos indicado que constituye el marco jurídico que establece los lineamientos con los cuales se deberá ejercer el control de los recursos públicos. Es decir, toda institución que está regulada, que comprende el artículo 2 y 3 de la ley 78, deberá cumplir con toda la normativa que emite la Contraloría. Entonces, recordamos también que la auditoría gubernamental trabaja básicamente con la normativa que emite la Contraloría General del Estado en su calidad de ente rector. Bien, si bien podemos aplicar alguna bibliografía externa, por ejemplo, de Carlos Sloss, de Israel Huntington, de Bruselas, que son autores que hablan bastante o mencionan bastante o hicieron un estudio sobre la auditoría, esos conceptos también es válido, pero ya el procedimiento mismo es aplicado a nivel solamente nacional, ¿no? Regulado por la Contraloría General del Estado. ¿Y las regula quiénes? Regula básicamente la emisión de los informes emitidos por las unidades de auditoría interna, de los auditores que emiten información de la Contraloría General del Estado y de todas aquellas firmas privadas o auditores que han sido contratadas para llevar adelante cualquier tipo de auditoría, pero dentro de ese contexto de lo que es la auditoría gubernamental, ¿ya? En algún examen estoy dando lectura cuando se les pide auditoría gubernamental, creemos que la auditoría gubernamental solamente está como operativo de aceite, ¿no? Hay varios tipos de auditoría que están dentro de la auditoría gubernamental, y cada uno de ellos tiene su propio objetivo y objeto, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el artículo 14 si vemos el artículo 14 de la ley 78, dispone igualmente que la auditoría interna, como unidad especializada en la evaluación de los tipos de auditoría gubernamentales, indica que como responsable superior de las entidades públicas y de las unidades de auditoría interna
está la Contraloría General del Estado. Por eso en algún momento les había indicado, para cualquier trabajo académico, cualquier trabajo que se lleva adelante en el estudio de lo que es la auditoría gubernamental, es importante que empecemos a conocer aquella normativa que emite la Contraloría. No olviden ustedes que la normativa no es estática, la normativa es bastante dinámica. ¿Ya? Si bien ha sido emitida en una fecha, al año, a los 2 años, a los 3 años, ya va emitiéndose algunas normativas ya de manera actualizada. También el artículo 15 de la ley 178, y les había preguntado en el último examen, el segundo parcial, les había indicado cuáles son las auditorías que deben, cuáles son las auditorías que realizan las unidades de auditoría interna, ¿no es cierto? Y el artículo 15 está indicando en forma precisa que son 3 los tipos de auditoría que deben estar en la programación de operaciones anual de esta unidad para cada año. Y entre ellos nos dice la auditoría financiera o auditoría de confiabilidad, ¿no es cierto? Nos dice la auditoría operativa, pero operativa SAICO, a los sistemas de administración y control gubernamentales, y la auditoría operativa a la determinación de lo que es la economía, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Son esos 3 tipos de informes que deben estar y que la unidad de auditoría interna debe desarrollar para cada año. Y luego se complementa con las auditorías especiales, auditorías de especialidad, auditorías de seguimiento, que eso no está regulado, es decir, no establece la ley de que debe realizarse en forma obligatoria, ¿no es cierto? Y las respuestas que se ha tenido, ustedes agarraron y pusieron ahí todos los tipos de auditoría. Yo no sabía cómo calificar ahí. Pero la normativa ya está especificando que son los 3 tipos de auditoría. ¿Y básicamente para qué? Para mejorar los controles internos. No tanto. Cuando se ubica ahí errores, irregularidades, eso nos permite mejorar los controles internos y no tanto para identificar la responsabilidad por la función pública, ¿no es cierto? Si en esos tipos de auditoría ubicáramos alguna irregularidad o algún error que va a afectar al cumplimiento de los objetivos de la institución, ¿ya? Entonces tendríamos que realizar un informe gerencial, ¿ya? Pidiendo que se lleve adelante una auditoría especial, específicamente aquella cuenta, aquel ciclo, aquel sistema o parte del sistema, o alguna actividad que podría dar lugar a indicios de responsabilidad por la función pública. ¿No? También habla el artículo 3 del inciso I del decreto supremo 23.215. Y acá estaría estableciendo que como una de las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República es el proceso de evaluación. Es decir, tendrá que evaluar todos los informes que se realicen, todos los informes de auditoría gubernamental que se ha realizado por las unidades de auditoría interna, que se ha realizado por la propia Contraloría, por los auditores de la Contraloría General del Estado, y que se ha realizado producto de una auditoría externa de una firma privada, siempre en el ámbito de lo que es la auditoría gubernamental, ¿no? Entonces, todos esos informes deberán entregarse a quienes entregamos primero, al máximo ejecutivo o a la máxima autoridad legislativa, ¿no? Quien deriva al máximo ejecutivo, ¿para qué? Para que cumpla con las conclusiones y recomendaciones que estaríamos emitiendo como resultado de la evaluación que se lleva adelante, ¿no? Entonces, el máximo ejecutivo. Luego, otra copia se tiene que enviar al interrector, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas llega
solo para el conocimiento. Y lo más importante es que tenemos que enviar a la Contraloría General del Estado para que éste realice una evaluación. Y esa evaluación se divide en dos, en todo trabajo de auditoría que llevemos adelante. Una evaluación, primero una evaluación técnica, para ver los estándares de calidad de la auditoría. Entonces él hizo una evaluación técnica a la aplicación del proceso de auditoría, si se ha planificado de forma correcta, si se ha aplicado los papeles de trabajo que corresponden y se ha emitido los informes de acuerdo a la normativa establecida, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera alguna observación, nos harán conocer de inmediato. Y la otra es al mismo tipo de auditoría que ella le hizo una evaluación básicamente a quien lo ha elaborado, es decir, a los auditores gubernamentales, que son responsables del trabajo de auditoría. ¿Y qué es lo que van a evaluar? Su conocimiento. Primero su conocimiento, luego la experiencia que tiene en la elaboración de auditorías gubernamentales, y luego su habilidad. ¿Qué habilidad tiene para poder desarrollar el trabajo de auditoría gubernamental? Entonces, si bien esa es la atribución de la Contraloría, si nuestro informe tuviera alguna observación, ya les había indicado que en un informe de la Contraloría, el informe de la Contraloría irá al máximo ejecutivo. No va a ser devuelto directamente al auditor para que lo corrija y bueno, siga su curso de ese informe, sino a quien entrega al máximo ejecutivo. El máximo ejecutivo llamará al auditor y dirá, miren, señores, tiene una equivocación. Y la Contraloría no solamente devuelve, sino identificará qué normativa no la estamos cumpliendo, identificará si el trabajo la aplicación de los papeles de trabajo no son los adecuados o cualquier otra información. ¿Ya? Y nos dirá, señores, estas son las observaciones y sugerimos que aplique tal normativa o sugerimos que usted realice su papel de trabajo de esta manera, ¿no es cierto? Y para ello ya no nos va a dar un tiempo amplio, sino nos dirá en horas. Usted tiene 24 horas, tiene 48 horas o tendrá 72 horas para presentar su informe con todas las observaciones que se le está presentando, ¿no? Corregidas. Entonces, como verán ustedes, son las responsabilidades que tiene el auditor gubernamental. Luego, también está hablando de esta manera el artículo 15 del Decreto Supremo 23215, que también habla del sistema de control gubernamental externo posterior. Comprende, entre otros, la evaluación del trabajo de la auditoría interna de las entidades estatales, así como el análisis, acá está incrementando de que todo tipo de auditoría, todo informe de auditoría que llevemos adelante, deberá estar adjunto con un informe legal. Por lo tanto, la unidad de asesoría legal también interpretará el informe y presentará paralelamente a nuestro trabajo el informe de asesoría legal. Bien, hablábamos de lo que es la calidad de los informes. Voy a aceptar al compañero que está ingresando. María Jimena. Entonces, estos informes que emite el auditor gubernamental deben cumplir con los estándares de calidad. Eso implica que una vez que tenemos el informe, ya les había indicado su procedimiento, primero sacamos el informe borrador limpio. Ese informe borrador limpio se presenta al máximo ejecutivo.
en este caso al alcalde, al gerente de una empresa, al rector o al gobernador, ¿ya? Indicando que ha sido concluido el trabajo de auditoría y que entregamos el borrador limpio para que sea evaluado previamente a la emisión del informe definitivo. Entonces todo ello llega al máximo ejecutivo. El máximo ejecutivo va a reunir a todo su staff o todos sus directores. Luego de la lectura tendrán que reunirse con la unidad de auditoría interna, el director de la unidad de auditoría interna y los auditores responsables, ¿ya? Ahí se levantará un acta, ¿ya? Para registrar si hubiera algunas observaciones al informe, ¿ya? Muchas veces los máximos ejecutivos no están de acuerdo con una recomendación que realiza el auditor y nos dice no estamos de acuerdo y ingresaré en la acta, pero tiene que ser, el no estar de acuerdo tendrá que estar respaldado con alguna, no con una normativa o con un documento adicional, no un documento que ya ha sido evaluado para esa auditoría, sino un documento que no, por alguna razón no ha llegado al auditor para que sea objeto de evaluación. Entonces, indicar ahí, no estamos de acuerdo con esta conclusión de recomendación debido a que hay documento adicional que no ha sido evaluado. Entonces, eso ingresa en el acta, ¿no es cierto? Y así puede ir observando no uno, sino varias de las observaciones, o finalmente puede indicar que estamos claramente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si están plenamente de acuerdo, también ingresen en el acta, que no hay ninguna observación, de que están plenamente de acuerdo con todo el informe emitido por el auditor. Ese acta es firmado por ambos, es decir, por el máximo ejecutivo y el director de la unidad de auditoría interna, y recién emitimos nuestro informe en limpio, ¿ya? Y para ello, es decir, para mantener esa calidad de los informes, esa calidad, estándares de calidad de los informes, ¿ya? Nuestras deficiencias, las opiniones y las recomendaciones, y asimismo como hemos evaluado el proceso de implantación de los controles internos, siempre van a estar dirigidos en procura de cumplimiento o mejora de los controles internos. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Jóvenes. Está claro. Claro, Liz. Entonces, con todo ello, ingresaríamos a lo que son los tipos de informes. Esto estaría relacionado con lo que son los tipos de auditoría dentro de la auditoría gubernamental. Entonces, dentro de la auditoría gubernamental podemos emitir la auditoría financiera, ¿ya? Está regulada por el manual de normas de la auditoría gubernamental y dice emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan, acá dice, razonablemente, ¿no?, en todo aspecto significativo y de acuerdo a las normas básicas del sistema de cuenta integrada, ¿no?, la situación patrimonial y financiera de los resultados de las operaciones, es decir, de los resultados de los registros, saldos, ¿ya?, y de todos los estados financieros expresados en la estructura, ¿no? Es decir, en la estructura de los estados financieros, ¿vale? Es decir, no está hablando acá de balance general, debemos hablar de las cuentas de balance general, las cuentas de ingresos y gastos que estén en el estado de resultados. Debemos evaluar lo que son los flujos del efectivo, ¿ya?, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos y la ejecución de gastos, los cambios cambios en la cuenta de financiamiento, que es el CAIF,
Entonces, toda esa documentación, estado financiero básico, que debemos evaluarlo. Entonces nos dice, si es una auditoría financiera, puedes llamarlo de auditoría financiera y el resultado va a ser razonabilidad. ¿Ya? O directamente indicamos auditoría de razonabilidad. ¿Quiénes elaboran o determinan la auditoría financiera o de razonabilidad? La auditoría externa. Es decir, eso es emitido por los auditores de la Contraloría y las firmas contratadas de manera independiente, las consultoras externas. ¿Ya? Es una auditoría externa que determina la razonabilidad de los estados financieros. Y dentro de esta misma auditoría financiera está la auditoría de confiabilidad. ¿Quiénes determinan la auditoría de confiabilidad? La auditoría de confiabilidad determina la unidad de auditoría interna. También es una auditoría financiera, pero como son la realiza una unidad de auditoría interna, está más dirigida su evaluación a la mejora de los controles internos, al cumplimiento de la normativa que regula las actividades de la entidad. ¿No es cierto? Entonces, la auditoría financiera externa o de razonabilidad, básicamente en qué está, en determinar la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones. Ya le interesa el capital más los resultados. En cambio, la auditoría financiera, que es de confiabilidad elaborada por las unidades de auditoría interna, está más dirigida a la mejora de los controles internos y el cumplimiento de la normativa. Entonces, esto va a permitir, dice, determinar primero la información financiera se encuentra presentada de acuerdo a criterios establecidos o declarados expresamente. Si la entidad auditada ha cumplido con los requisitos financieros específicos, ¿sí? Y el control interno implementado para lograr los objetivos. Quiero repetir, los auditores no diseñamos e implantamos los sistemas, los 8 sistemas. ¿Quién es responsable? El máximo ejecutivo de diseñar e implantar. Y los auditores simplemente lo que hacemos es evaluar si ese diseño e implementación es eficaz. Dentro de la auditoría, lo que vamos a evaluar es si los controles internos que están relacionados con los informes financieros han sido diseñados e implantados ya por en forma razonable o confiable, ¿no es cierto? Entonces, el diseño e implantación está dado, es responsabilidad del máximo ejecutivo. Y la responsabilidad del auditor es de evaluar, examinar o auditar si ese diseño e implantación es razonable o es confiable y se cumple con la normativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría financiera? Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito, dice, de emitir una opinión independiente respecto al grado de confiabilidad de los registros y los saldos expuestos en la estructura de los estados financieros, es decir, de todos los estados financieros básicos y complementarios. Entonces acá tendríamos que adecuar al tipo de auditoría al tipo de auditoría que llevamos adelante dentro de la auditoría financiera. Una opinión independiente respecto al grado de confiabilidad, dice, porque estamos evaluando desde el punto de vista de la unidad de auditoría interna. En cambio, si vamos a llevar desde el grado de razonabilidad, vamos a detener el grado de razonabilidad del registro de los expuestos, donde para determinar, dice,
la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones expresados o expuestos en estructuras de los estados financieros básicos y complementarios. Entonces, es distinto lo que varía. La confiabilidad o la razonabilidad. La razonabilidad, repito, desde el punto de vista de una auditoría externa, que llevan adelante la Contraloría, los auditores de la Contraloría y las firmas privadas, consultorías privadas externas, previa convocatoria. Y la auditoría de confiabilidad que lo lleva las unidades de auditoría interna. Su objeto. ¿Cuál es el objeto de la auditoría financiera? Es aquello que se audita o examina o evalúa sobre la situación patrimonial financiera y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Básicamente aquí estaríamos trabajando la evaluación de los estados financieros básicos y complementarios. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? Está claro. Bien. Entonces es un tipo de auditoría. ¿Ya? No olviden, hay diferencia en cuanto a los resultados, es posiblemente el mismo, pero en cuanto a resultados y la ejecución del informe de una auditoría financiera que determina la razonabilidad o una auditoría financiera que determina la confiabilidad. ¿Ya? Entonces, si estamos llevando adelante la planificación de una auditoría, de uno de ellos dos, el objetivo tendrá que ser preciso. ¿Ya? Si es una auditoría que está llevando adelante externa, una auditoría externa, no puedo hablar de confiabilidad, tendré que hablar de razonabilidad, o simplemente no utilizar ninguno de ellos y digo auditoría financiera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto? Todo aquello que está expresado en la estructura de los estados financieros básicos y complementarios. Luego hablamos de la auditoría operacional. También está regulado por la Contraloría. La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito, dice, de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y control, ¿no? Y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos. Lo primero entonces, hasta acá, si vamos a determinar la eficacia, entonces estás relacionando con una auditoría operativa SAICO, porque habla de los sistemas de administración y control gubernamentales regulados por la Ley 78. Y cada sistema tiene sus propios instrumentos de control interno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema de tesorería y crédito público tiene sus propios instrumentos de control interno para la captación de recursos y para los pagos o los gastos que se van a llevar adelante. Si hablamos ahora del sistema de programación de operaciones, ¿no es cierto? Entonces va a detener la eficacia respecto a qué? Al sistema de operación de operaciones si tiene los controles internos para qué? Para llevar adelante la planificación en corto, mediano y largo plazo. Entonces, cada sistema tiene sus propios instrumentos de control interno incorporados en su diseño e implantación. Y el otro dice la auditoría operacional, que también habla de un objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el grado de la eficiencia, eficacia y economía de la operación. Entonces, dentro de la auditoría operacional se divide en dos. Primero, la auditoría operacional a los sistemas de administración y control gubernamentales, que es la auditoría operacional SAICO, o auditoría operativa SAICO, la que estamos manejando nosotros. ¿Cuál es su objetivo? Determinar el grado de eficacia, solamente eficacia, respecto del diseño e implementación de los sistemas de administración y control gubernamentales, así como el cumplimiento de los controles internos y la normativa que regula las actividades del unidad auditada. Sobre la base de ese objetivo ya puedes planificar, por lo tanto, si nos dicen una auditoría operacional SAICO, ese es el objetivo y sobre la base de eso adecuamos al tipo de institución o empresa que estamos examinando. ¿Cuál es el objeto? Es aquello que se audita o examina. ¿Qué es lo que vamos a examinar o auditar o
evaluar para llegar a este objetivo son los sistemas de inspección y control gubernamentales y los controles internos incorporados en cada sistema. ¿No es cierto? Entonces, viene algunas veces este tipo de preguntas en el examen final. ¿Ya? Y algunos me colocan decir auditorías operacionales de tener grado de eficiencia, eficacia y economía, ya está mal. El SAICO determina la eficacia. Y la auditoría operacional a secas, ¿ya? Solo auditoría operacional, que determina el grado de cumplimiento de eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y evaluación de la efectividad de la unidad auditada. ¿Sí? Entonces, eficiencia, eficacia, economía y efectividad de la unidad auditada, de todas las operaciones que lleva adelante la unidad auditada. Operaciones, transacciones, actividades. ¿No es cierto? ¿Cuál es su objeto? Aquello que se audita o examina como una gestión, algunos planes, es decir, en largo, mediano y corto plazo. Por ejemplo, podemos evaluar el plan estratégico institucional, podemos evaluar el POA, que está bien elaborado, algunos programas, algunos proyectos, los resultados inmediatos de alguna actividad operativa, es decir, el impacto, ¿no? Así como los sistemas de administración y control, los sistemas de administración y controles internos incorporados en cada uno de ellos. Entonces, mire, tendríamos la auditoría financiera, la auditoría operacional, la auditoría SAICO. Esos son los tres tipos de auditoría que regula la ley 1178 en su artículo 15, para que toda unidad de auditoría interna, ¿ya?, estos tres tipos de auditoría esté programado para cada gestión. Y por encima de ello, como en su examen le responden, cuáles son los tipos de auditoría que se considera para la aprobación de operaciones anuales por la auditoría interna. Me pusieron financiera, operativa, especial, de especialidades, y cada uno me han explicado con puntos y comas, y esas respuestas está no sé qué otras auditorías más se inventaron que, bueno, viene del Google y todo eso, ¿no es cierto? Y si me colocan todo eso, he sido tan flexible que, bueno, dice, viene, bueno, acá dice auditoría operacional, SAICO y administrativa, y el resto, por esos tres se tiene que poner por lo menos un 50%, que iba a hacer. Porque lo correcto es anularlo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que responder en forma precisa. También viene después, luego las auditorías especiales, o la auditoría especial. Es muy diferente a la auditoría de especialidades. Veamos su diferencia. Dice, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de otras normas aplicables. Cumplimiento del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? Toda aquella normativa emitida por el Estado a través de la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos supremos, los decretos reglamentarios, las resoluciones supremas. Ahí está también todo aquello, lo que está establecido por la Contraloría General del Estado, toda aquella norma que está establecida por la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? Normas aplicables y obligaciones contractuales, es decir, todo lo que establece la Contraloría y el Estado son de aplicación obligatoria, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a las actividades que desarrollan la actividad auditada. Y el incumplimiento nos permite establecer indicios de responsabilidad. Ya se había indicado que el auditor gubernamental no emite la responsabilidad directa de los cuatro tipos de responsabilidad, sino emite indicios de responsabilidad. Por ejemplo, si emite indicios de responsabilidad administrativa, eso tendrá que ir ¿a qué? A un proceso interno, ¿no es cierto?, para que se defina el tipo, el grado de la responsabilidad. Si es una auditoría ejecutiva, ¿ya? Efectuamos el informe, emitimos los indicios de responsabilidad ejecutiva, y eso va a ir al Contralor, y el Contralor definirá
el grado de responsabilidad. Si es una auditoría civil o penal, civil, será el juez competente, y si es penal, será el juez relacionado con el Código Penal. Entonces, el auditor no determina la responsabilidad definitiva, sino existen indicios de responsabilidad por la función pública de cualquiera de las cuatro responsabilidades. ¿Sobre qué trabaja? Dice, ¿cuál es su objetivo, su objeto? El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública no es un fin u objetivo de la auditoría, sino es el resultado del proceso mismo que aplicamos, sin perjuicio de excepciones previstas por las normas de auditoría especial. Entonces, todos los tres tipos de auditoría anteriores y también las auditorías de especialidades, si encontrarán algún indicio de responsabilidad por la función pública o encontrarán algún error y irregularidad que comprometa el cumplimiento de los objetivos de la institución, tanto en lo económico, en lo administrativo y en lo operativo, ¿ya? Esas tres auditorías no determinan responsabilidad, simplemente pueden hacer un informe gerencial indicando, derivamos, señor máximo ejecutivo, usted debe instruir la realización de una auditoría especial, ¿ya?, a una parte del tipo de auditoría que llevamos adelante. Por ejemplo, si estamos con la auditoría, ahora con la auditoría, estamos trabajando con Venezuela, hablamos de la auditoría operativa SAICO al sistema de administración de personal, ¿no es cierto? Podría ser una auditoría al sistema de tesorería y crédito público, ¿no? Estamos efectuando esa auditoría operativa, ¿no? Vamos a determinar el grado de eficacia respecto a su diseño e implementación, ¿sí? Pero si hemos encontrado de que hay, lo que ahora se está hablando bastante, sueldos fantasmas, inmediatamente, antes de concluir esta auditoría operativa, un informe gerencial al máximo ejecutivo, indicando de que se lleva adelante una auditoría especial, básicamente a las planillas salariales, porque se ha de tener algún indicio respecto a estos salarios que son fantasmas, ¿no es cierto? Esa es la actividad. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Lice. Dice, Y vamos a las auditorías de especialidades. De especialidades, acá ya está la auditoría ambiental, la auditoría de proyectos de inversión pública, la auditoría que manejamos en nuestra carrera de impuestos, la auditoría impositiva, ¿no es cierto? Tenemos la auditoría, tiene otra materia también, que es muy parecida a la auditoría especial, pero ya es más de un grado, bueno, tiene la aplicación de otra normativa, que es la auditoría forense, la auditoría de proyectos, la auditoría de sistemas. Todas esas auditorías, ¿ya?, son catalogadas dentro de las auditorías de especialidades. Cada uno tiene su objetivo. Por ejemplo, la auditoría ambiental, ¿ya?, tiene propuesto de una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y o el desempeño ambiental, los resultados de la gestión ambiental, ¿no es cierto? Entonces, para esto, si bien es de especialidad, el auditor no ha sido formado en cuanto a todas esas características de lo que es el cumplimiento de lo que es la gestión ambiental, sino tendremos que trabajar con el apoyo de un profesional, ¿ya?, entendido sobre ese tema. También acá, por ejemplo, tienen proyectos de inversión pública, ¿sí? Expresa una opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública o de una entidad gestora del mismo. Para ello también necesitamos el apoyo de un profesional competente. Si hablamos en la tecnología de información, también tenemos que tener al lado
a un profesional competente respecto a esa área del conocimiento. Esos son los tipos de auditoría que muy bien puede venir en el examen, para que indiquen ustedes cuál es el objetivo y objeto de alguno de estos tipos de auditoría. ¿Ya? Como ven ustedes, la auditoría gubernamental no solo es la auditoría SAICO. Si comparamos con la auditoría privada, son las mismas. Simplemente que en la auditoría privada no tenemos la auditoría especial, pero sí en la auditoría gubernamental. La privada más lleva lo que es la auditoría, les dije en el último, la auditoría forense. Acá nos faltaría la auditoría de seguimiento. Toda auditoría que ha llevado adelante el auditor también debe ser programado, ¿ya?, para verificar el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones. Y esa auditoría de seguimiento también puede determinar indicios de responsabilidad siempre y cuando el máximo que uno ha cumplido con las recomendaciones de cualquier de los tipos de auditoría que habíamos emitido. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes emiten? ¿Qué auditorías emiten? Repito, ¿qué tipos de auditoría emiten indicios de responsabilidad por la función pública? Solo son dos: la auditoría especial y la auditoría de seguimiento. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Dice la parte de 9 donde dijo que las auditorías especial y seguimiento. Dice esa partecita, por favor. No logré escucharlo. La auditoría especial. El certificado, miren, el objetivo es el mismo, ¿no? Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia. Hasta ahí, en todos los tipos de auditoría, no varía. Y acá dice, ¿cuál es el propósito? Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? Todas aquellas disposiciones legales emitidas por el Estado, todas aquellas disposiciones y normativas emitidas por el ente rector, que puede ser por la Contraloría General del Estado o por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y otras normas legales aplicables, ¿ya?, así como obligaciones contractuales, que nos permite establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, la auditoría especial y la auditoría de seguimiento son los dos tipos de auditoría únicos que pueden emitir, que pueden establecer indicios, dice acá, indicios de responsabilidad por la función pública. Ahora, ¿eso a qué se lleva? Una auditoría especial lleva, por ejemplo, a una parte de un sistema, a una cuenta, a un proyecto, a un programa, o una actividad operativa específica. Por ejemplo, si estamos con una auditoría financiera que es de confiabilidad, estamos con la cuenta de activos fijos, y vemos que en los activos fijos hay mucha pérdida. Y hay denuncias de que se están llevando alguien está desapareciendo algunos activos fijos de la institución. No vamos a esperar a realizar toda la auditoría para decir, se llevaron y se siguen llevando, ¿no? Sino inmediatamente efectuamos un informe gerencial al máximo activo e indicar que estamos con un trabajo de auditoría SAICO al sistema de una auditoría financiera de confiabilidad, y en el momento que estamos evaluando el activo fijo se ha determinado que existen bienes que se siguen perdiendo hasta la fecha de la evaluación del trabajo. Por lo tanto, instruimos que se lleve adelante una auditoría especial específicamente al activo fijo. Ahora, puede ser específico al activo fijo de muebles, puede ser específico de inmuebles, o puede ser específico de vehículos,
o equipos de computación. No va a ir a todo el activo fijo, sino a aquello que tiene ese error o esa irregularidad. ¿Sí? Hemos indicado que esta auditoría especial es muy diferente a las auditorías de especialidades, que hacen otra cosa. Bien, jóvenes, eso es lo que quería que también conozcamos, la normativa y los tipos de auditoría. Y quedaría para la próxima clase cuáles son la comunicación de resultados. Es decir, ya vamos a ver la estructura del informe de opinión que emite el auditor, el informe de opinión, cuál es su estructura, y el informe de control interno y cuál es su estructura. Eso hemos quedado para el día. ¿Cuándo es el examen, jóvenes? ¿Para cuándo hemos decidido el examen? ¿Mira? Brenda. Para el lunes, licenciado, lunes 27. Lunes 27, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que vamos a concluir todavía. Tenemos 2 clases, jueves y viernes. Bien, jóvenes, quedaremos acá entonces. Continuar en la próxima clase. Está bien, Está dice, bien. gracias. Gracias, Lisa. Cuídense. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Hasta luego, Lice.